Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a abrir en Deuteronomio capítulo 5 y vamos a seguir esta mañana con nuestro estudio. Estamos estudiando uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia. La semana pasada vimos los primeros versículos del capítulo 5 donde están los 10 mandamientos. Y aunque son los más conocidos, probablemente son también uno de los pasajes más mal interpretados de la Biblia. Porque la semana pasada recordábamos qué propósito tenían esos mandamientos. Y era ser el punto de partida, el eje de toda la ley, que era la base de un pacto que Dios había hecho con Israel. Entender esos mandamientos es entender dos cosas. Entender, por un lado, el carácter de Dios, lo que Él piensa que debe ser la vida de su pueblo. Y entendemos también la relación específica que Dios tuvo con el pueblo de Israel. A través de la historia, Dios nunca cambió. Él es el mismo en todos los tiempos, pero Él estableció relaciones distintas con diferentes personas. Y en esas relaciones hubo pautas especiales para esa forma de relación. En el tiempo de Israel, Dios quiso hacer un pacto especial con ellos. El pacto que Dios hizo con ellos tenía que ver con algo que Dios quería hacer en realidad en el mundo entero. Pero ese pacto específico era solamente para esta nación. Pero eso no quiere decir que no hay cosas para aprender. Estamos aprendiendo de la ley de Dios que Dios le dio a Israel muchísimo en cuanto a cómo es Dios y cómo Él tiene relación con su pueblo. Y esa relación está basada en las pautas que Él pone, no la que el pueblo pone. Y Dios les está enseñando a Israel a cómo vivir una vida dentro de este pacto que ellos hicieron. Cómo vivir la vida de pueblo de Dios. Y hay muchas cosas que ellos tienen que cambiar de lo que ven que sucede alrededor de ellos. Y esta ley va a cambiar mucho de lo que el mundo de esa época creía que era normal. Esta ley le iba a mostrar al pueblo de Dios cómo es la verdadera relación con el único Dios verdadero. Y va a chocar contra todas las falsas religiones que había en esa época. Ya en esa época había muchos grupos, muchas religiones, tal como hoy existen muchos, en ese tiempo también. Y no es algo nuevo que la gente adore a sus dioses. No es algo nuevo que la gente entienda de que sus dioses tienen reglas para ellos como pueblo. Entonces, ¿qué es nuevo acá? ¿Por qué estamos diciendo Moisés va a romper con todo lo que estaba pasando en esa época? Bueno, es que toda la falsa religión comparte algunas cosas en común. Por ejemplo, en el tiempo de, siglos antes de Moisés, en una región no tan lejos de donde ellos estaban ahora, en la zona de Mesopotamia, creció un gran imperio. El imperio babilónico antiguo, que tuvo un rey que se llamó Hammurabi. Hammurabi fue el que logró unir un grupo de ciudades, tomar el control de toda una región y armar todo un sistema político, económico y militar en toda esa región. Fue el responsable de dar inicio al primer imperio antiguo de toda la historia de la humanidad. Y él pensó en cómo unir al pueblo para que todos vivamos y hagamos lo mismo y que todos se sujeten a mí como su rey. Y este hombre lo que planeó fue unir al pueblo con leyes que todos tengan en común. Entonces él lo que hizo fue hacer tallar en todos los pueblos de la región columnas que tenían escritas todas las leyes de toda la tierra de Mesopotamia. Línea por línea, el Hammurabi mandó escribir todas las leyes para Mesopotamia en unas columnas de piedra en toda la región. En la punta de esa columna había una imagen, una figura de dos personas, parecen a primera vista, pero no son dos personas. Uno es Hammurabi y hay otro que está sentado en un trono que es el rey Marduk.
el rey, el dios Marduk, perdón. El dios Marduk era uno de los dioses de Mesopotamia. Y Hammurabi dijo, bueno, Marduk en realidad fue el que creó a todos los demás dioses, así que Marduk es el dios principal. Y el dios principal me eligió a mí para ser el rey de toda esta tierra. Y el dios principal, Marduk, me dio a mí las leyes que ustedes tienen que obedecer. Así que ahí aparece en la punta de la piedra una persona, un ser sentado, que es este dios, y Hammurabi que está parado recibiendo la ley. Ese fue su argumento. Y parece haber funcionado. Él logró unificar a todos y todos bajo esta misma ley. Saben que hay algunos críticos que dicen, bueno, Moisés no hizo nada nuevo. No inventó nada Moisés. Moisés lo que hizo fue copiarse de algo que ya habían hecho antes. Porque Moisés lo que dijo fue que él era el representante de Dios. Y que el único Dios verdadero le dio a él las leyes para que todos obedezcan. Y él es el intermediario entre Dios y el pueblo. Así que es una historia vieja esta. Moisés es uno más de los que pretendieron ser algo, una relación con Dios, el único canal a Dios y el que dio las leyes de Dios. Pero no hay nada especial en toda esta historia. A no ser que hay un detalle, que lo vimos la semana pasada. Moisés no fue el que recibió la ley. Todo el pueblo estuvo en pie al frente de un monte que temblaba, con fuego, una columna de nube. Y ese día, frente a ese monte, toda la nación de Israel escuchó una voz de trueno que dijo ser el Dios que les sacó de la tierra de Egipto y les dio los 10 mandamientos. Fue tan aterrador ese momento que el pueblo de Israel no iba a olvidar nunca más esa experiencia. Esa fue la base del inicio de toda esta nación. No fue un hombre que se le ocurrió decir, Dios me habló y soy el único canal que habla en nombre de Dios. La Biblia es totalmente distinto a todas las demás religiones falsas. Porque la Biblia es el único registro fiel del único mensaje que el Dios verdadero dio. Y está llena de evidencias para que creamos eso. La religión de la Biblia es totalmente distinta a todas las demás. Porque es verdadera. Pero una de las cosas que hace distinta a la Biblia también de todas las demás es que todas las demás religiones tienen dioses que están hechos a la imagen del hombre. Todas las religiones muestran a sus dioses como sería una persona normal. Por ejemplo, llenos de vicios. Los dioses, por ejemplo, antiguos de los griegos. ¿Ustedes se acuerdan si vieron alguna película de la mitología griega? Esos dioses son terribles. Esos dioses se enojan, mienten, destruyen caprichosamente. Esos dioses tienen relaciones inmorales con las mujeres que ellos van y agarran. Son igual que las culturas que los crearon. Porque la gente hizo dioses a su propia imagen. El Dios de la Biblia rompe con toda la regla. Porque Él no es así. El Dios de la Biblia es un Dios santo. Santo, santo, santo. 3 veces santo. Y es tan santo que nadie se parece a este Dios. Todos nosotros nos miramos delante de este Dios y vemos que este Dios es tan glorioso, tan alto, tan puro, que nos sentimos totalmente incapaces de tener una relación con este Dios. Este es el Dios verdadero, es el Dios poderoso, es el Dios que hace temblar los montes, el único que verdaderamente existe, el que creó todas las cosas. Con este Dios, el pueblo de Israel entró en pacto, en una relación. Y ellos tienen que entender que entrar en una relación con este Dios no es como los demás. Ellos no tienen que vivir su vida en relación a Dios como los paganos, porque es otro Dios. ¿Saben que yo creo que en el pueblo cristiano vivimos también la paganización del cristianismo? Porque muchos cristianos viven su vida cristiana tal como la viviría una persona que sigue una falsa religión. No vivimos con el temor reverente que el Dios verdadero produce. No vivimos con una dependencia en Él
completa y no vivimos la vida de santidad que Él demanda de nosotros. Cuando pensamos que la vida cristiana es solamente poder estar en medio de los cristianos, solamente estar en el culto y en la actividad, solamente llamarme cristiano, lo que estamos haciendo es decir que el cristianismo es tal como esas religiones paganas, donde la gente en realidad no puede cambiar la condición de su corazón, solamente es una apariencia, solamente fachada, pero no hay nada real ahí. Bueno, Dios va a confrontar a Israel con esto. Él quiere que Israel entienda cómo es verdaderamente la relación con Él. Y por eso Él hizo temblar el monte. Por eso Él hizo que Israel viera todas estas manifestaciones. Porque ellos tienen que entender el Dios que Él es. Y tienen que entender cómo entrar en una relación con Él. Así que esto es el tema que vamos a estar estudiando en este próximo pasaje. Estudiamos del versículo 1 al 21, donde terminó Moisés de recordar a Israel toda la ley, los 10 mandamientos. En realidad, casi el resto del libro de Deuteronomio, hasta el capítulo 26, Moisés lo va a seguir explicando todo esto. Pero acá les recordó palabra por palabra todo lo que Dios les dijo desde ese monte temblando. Y termina en el versículo 21 con las últimas palabras que Dios dijo desde esa nube. Y el versículo 22 es el que vamos a leer ahora hasta el versículo 33. Y dice así: estas palabras habló Moisés a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestra tribu y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongas ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Bueno, el tema de esta porción que vamos a estudiar hoy, le puse por título: necesitamos un mediador. Esto es lo que el pueblo le va a decir a Moisés, y esto es lo que Dios les va a conceder. El pueblo acaba de estar ahí frente a esa montaña que temblaba, y llenos de espanto dijeron: no podemos estar nosotros frente a Dios, necesitamos a alguien que nos represente. Y acá Moisés va a empezar una función nueva. Él va a ser intermediario. Ahora ya Dios no le va a hablar más directamente al pueblo, ahora va a ser a través de Moisés. Entonces vamos a aprender acerca de este tema de un mediador. Y quiero que mantengas en mente esto. Todo lo que vamos a leer y estamos estudiando pasó de verdad.
todo esto tiene que ver con lo que Israel vivió, pero tiene mucho para enseñarte en cuanto a tu relación con Dios. Tu relación con Dios depende de un mediador. Sin ese mediador, vos no podrías tener acceso a ese Dios. Y quiero que en este estudio vos entiendas ese rol que Dios planeó para salvarte. Poner un mediador. ¿Qué es un mediador? Un mediador es alguien que puede representar al hombre delante de Dios y a Dios delante del hombre. Y puede unir esas dos partes para que un hombre pecador pueda tener comunión con un Dios santo. Esto es la única manera en la que eso puede pasar si habría un mediador. Bueno, arranca en el versículo 22 con estas palabras, es como una introducción. Dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. Fíjate, acaba de dar los mandamientos y esto es lo que Dios habló en el monte con todos ustedes. Todo lo que acaba de decir fue todo lo que Dios dijo desde esa nube en voz audible para todos. Y mira cómo lo dijo de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz. Dios no es fuego, ni nube, ni terremoto. Dios hizo que eso sucediera para que esa gente que de otra manera tal vez no se daría cuenta con el Dios con el que están tratando, se den cuenta. Esto es la gracia de Dios, que está mostrando un poco de lo que Él es, para que el pueblo, cuando entra en esa relación, pueda ver su grandeza. Cuando el hombre entiende algo más en cuanto a Dios y cómo es Él, eso es porque Dios lo quiso así, Él quiso mostrarlo. Y Dios nos mostró que Él es un Dios que actúa. No es un Dios solamente que está en una imagen, Él es un Dios poderoso. Él hizo temblar todo este monte y Él lo hizo, bueno, ahí dicen fuego, nube, en oscuridad y gran voz. Ellos escucharon esa voz. Y dice algo más ahí al final, dice, y no añadió más. Un detalle, estos 10 mandamientos es todo lo que Dios dijo. No dijo más ni menos que esto. Textualmente, tal como lo tenemos, esas fueron las palabras de Dios. Lo agrega acá Moisés para que el pueblo de Israel nunca crea que estos mandamientos necesitan ser complementados o necesitan ser extendidos más. Esta es la palabra de Dios, no hay más. Lo que el pueblo necesita es entenderla, creerla y obedecerla. No necesita sumar nada ni quitar nada. Esto es, y Dios no añadió más. Y después agrega un detalle más. Dice, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Moisés nos explica que después que Dios le dio toda esta ley, que recuerden, esta ley son los parámetros por los que va a funcionar el pacto que está haciendo Dios con Israel. Y acá nos ayuda un poquito lo que estamos leyendo, entender cómo funcionaban las cosas en el mundo antiguo. En el mundo antiguo había veces donde se hacían pactos entre reyes y naciones. Por ejemplo, cuando un rey entraba y conquistaba todo un territorio, él juntaba a los líderes, juntaba a la nación y les daba reglas de cómo iban a vivir ahora. Él es ahora su rey y ellos tienen que reconocerle como rey y esas reglas tienen que ver con un pacto. Yo los voy a dejar vivir, van a poder tener toda esta tierra, pero ustedes van a someterse a mí como rey. Eso sucedía en el mundo antiguo. Cuando esto pasaba, cuando terminaban de hablar y de hacer el pacto, lo que se hacía era escribir las condiciones del pacto y tomar los escritos y llevarlos, cada uno de los pueblos, al templo de sus dioses. Por eso es que Israel no podía hacer pactos con naciones paganas, porque al hacer un pacto, tenía que tomar un escrito, ponerlo en su templo, y ellos iban a poner su escrito en su templo. Pero este es el punto. Cuando hacían un pacto, lo que hacían era dejar asentado como un testimonio para el resto de la historia de qué se comprometieron ese día. Y lo ponían en el lugar sagrado. Bueno, lo que está pasando ahora es muy similar. Se van a escribir 2 tablas con todo el contenido de estos 10 mandamientos, que son la base de todo el pacto de Dios con Israel. Estas tablas son muy famosas. Siempre que pensamos en Moisés, pensamos en él con las 2 tablas en las 2 manos. Y hay algo que no podemos estar seguros, pero tal vez te lo digo como un detalle para considerar.
lo que se hacía en esa época, cuando se hacía el pacto, era hacer 2 copias iguales del compromiso. Una se la llevaba uno, otro se la llevaba el otro. El hecho de que haya 2 tablas, hay algunos comentaristas que lo que entienden es esto. Las 2 tablas contienen el total de los mandamientos. Tienen los 10 mandamientos. Son 2 copias idénticas que fueron colocadas en el templo, las 2 en el lugar sagrado. ¿Por qué? Dios, ese es su trono, y ahí Él está. Y Israel, ese es su Dios, ese es su rey. Así que las 2 tablas están juntas en el lugar santísimo. Hay muchos que creen que no es así, que no son 2 copias iguales, sino que están divididas las 2 tablas en las 2 partes de la ley. ¿Se acuerdan que tenemos 4 por un lado, 6 por el otro? Los 4 que tienen que ver con la relación con Dios, los 6 que tienen que ver las relaciones mutuas. Entonces muchos dicen, bueno, estas son las 2 tablas, hay 2 partes. Entonces, bueno, no lo podemos asegurar, pero es un testimonio. Las tablas son un testimonio escrito en piedra, dando a entender de que esto es perpetuo. Israel tiene que vivir ahora de acuerdo a esto. Bueno, eso fue la introducción, y en el versículo 23 empieza este tema del mediador. En tu apunte, si podés completar, el primer punto dice así: necesitamos un mediador que nos libre de la muerte segura. Necesitamos un mediador que nos libre de la muerte segura. Cuando arranca el versículo 23, Moisés explica lo que pasó justo después de haber dado toda la ley Dios. El pueblo de Israel escuchó la voz, vio las tinieblas, vieron el monte que ardía, y entonces vinieron todos los príncipes a hablar con Moisés y hacer un pedido a Moisés. Y el pedido es este: dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y grandeza. Piensen en esto. Cuando ellos salieron de Egipto, iban camino por el desierto, el que les guiaba era Dios. El que les sacó fue el mismo que ahora está en el monte, solamente que ellos no lo habían visto. Ellos no se daban cuenta de con quién estaban tratando. Ellos no se daban cuenta porque ellos estaban tan acostumbrados a la idolatría que no veían la grandeza de su Dios. No veían la gloria de su Dios. La idea de gloria, ¿no es cierto?, es toda su majestad, todo lo que Él es, reflejado y mostrado. Y la gloria de Dios es algo que antes de Cristo ninguno de nosotros veía. Antes de Cristo todos nosotros estábamos cegados a la gloria de Dios. Estábamos cegados por nuestro propio pecado, estábamos cegados por el príncipe de este mundo que no nos dejaba ver a Dios como alguien precioso. Nosotros pecábamos contra Dios y no teníamos ningún temor. Vivíamos como si no habría ley, vivíamos como si no le rendiríamos cuenta a nadie, vivíamos nuestra vida independiente a Dios, no había temor. Estábamos cegados a la gloria de Dios. Pero de repente lo que pasó en nuestra vida es que en un momento eso cambió. Vos entendiste algo en cuanto a Dios. Entendiste que Dios es santo. Te viste vos frente a ese Dios y te sentiste sucio. Te diste cuenta de lo que el pecado es y tuviste temor. Vos supiste que Dios un día te iba a juzgar. A todos va a juzgar Dios. Y sabías cuál es la consecuencia del pecado, y entonces estando ahí en ese momento vos clamaste a Dios por un Salvador. El único Salvador posible, que fue Cristo, que murió por vos para salvarte. Alguien te lo explicó, alguien te lo contó a esto y vos lo creíste. Pero quiero enfocarte en eso. Hubo un momento donde vos viste lo que antes no veías. Este pueblo le pasó lo mismo. En este monte el pueblo entendió algo en cuanto a quién es Dios. En ese monte el pueblo vio la gloria de Dios, ahí explica. Y cuando vieron la gloria de Dios, pensaron en algo inmediatamente. Hemos oído su voz en medio del fuego y hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ellos quedaron asombrados de algo. Estamos vivos todavía. Y eso es algo que no sé cómo pasó, pero no debería pasar. Porque frente a este Dios, el que escucha la voz de este Dios muere. Es tan
tanta la gloria de Dios, es tanta la santidad de Dios, que nadie puede pararse en Dios en una actitud desafiante. ¿Saben que hay gente que piensa que el día que vaya a morir, se va a parar y hacerle frente a Dios? O va a debatirle a Dios y discutir con Dios. No entienden quién es Él. Esta gente, cuando vio a Dios, ¿sabes lo que pensaron? ¿Cómo estamos vivos todavía? Esto es algo que tal vez ellos habrían escuchado. Muchos siglos antes, como 400 años antes, Jacob, que fue el padre de la nación de Israel, después le cambiaron el nombre, ¿no es cierto? Y le pusieron Israel, tuvo 12 hijos y nació toda esta nación. Jacob venía escapando, antes de tener hijos, era soltero todavía, se estaba escapando en Canaán, yendo para Harán, y él paró en un lugar que después se llamó Peniel. Se acostó a dormir en el medio del campo, agachó su cabeza, la puso en una piedra y tuvo un sueño, una visión. Él vio el cielo abierto y vio como una escalera y ángeles que bajaban y subían por esa escalera. Y después Dios le habló a Jacob y le dijo que Él le iba a guiar con bien y le iba a traer de vuelta con bien. Jacob, cuando termina de escuchar todo eso, hace esta afirmación en Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob pensó lo mismo. Acabo de ver a Dios y todavía estoy vivo. Esta es la reacción que todas las personas que vieron la gloria de Dios tuvieron. Sin excepción, vos mirás la Biblia y esto es lo que sucede. ¿Te acordás de Isaías? En Isaías capítulo 6, cuando él ve la gloria de Dios, lo primero que dice es: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo inmundo y de labios inmundos, habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Él vio a Dios y él dice: debo morir. Esta es la actitud que tiene un pueblo que entiende la santidad de Dios. Ellos acaban de ver un monte temblar, acaban de escuchar la voz del trueno y acaban de entender la santidad. Escucharon 10 mandamientos y al escucharlos se sienten perdidos. Esta es la reacción que deberíamos tener frente a este Dios santo. Cuando una persona escucha la ley de Dios, escucha las demandas de Dios y no se siente perdido, no se siente pecador, no se siente que va a ser destruido por Dios por su pecado, es porque pasa algún problema. En primer lugar, puede ser que esta persona no entiende a Dios, no entiende la grandeza de Dios, la justicia de Dios, no entiende cómo Dios va a juzgar a este mundo con justicia. O puede ser que no entienda su pecado. No se siente culpable porque no entiende lo que es el pecado. La ley Dios la dio para que cuando vos pases por cada uno de esos mandamientos, vos te sientas totalmente perdido. Cada uno de esos mandamientos tiene que hacerte ver tan pecador y tan miserable que pienses: voy a morir, voy a ir al infierno, voy a perderme eternamente porque Dios es santo y yo no puedo cumplir con sus demandas, yo peco. Y este pueblo lo reconoció. Es más, usa una expresión ahí en el versículo 6, dice: porque ¿qué es el hombre? La expresión hebrea dice: ¿qué es toda carne? La carne del mundo, es hablando de la debilidad del hombre. ¿Qué es? ¿Saben que hay un autor en el Antiguo Testamento que responde esa pregunta? En Isaías 46. Yo les leo los pasajes, los pueden anotar y mirarlos después. Pero en Isaías 46 se le dice: vos que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Y Dios le dice: que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Estos hombres están diciendo: ¿qué es el hombre? ¿Saben que hay un problema en la falsa religión?
Hay una visión demasiado elevada del hombre y demasiado disminuida de Dios. Y por eso no vemos la distancia, por eso no sentimos temor, por eso no hay reverencia, por eso no nos sentimos perdidos, porque pensamos bastante bien de nosotros y bastante mal de Dios. Pero es todo lo contrario. Acá la Biblia te dice, ¿sabés lo que sos vos? Sos hierba, sos pasto. Todo lo que vos pensás que es grandeza se consume como el pasto. Santiago usa esta misma imagen. Dice, la flor se cae, la hierba se seca y perece su hermosa apariencia. Vos, no sé si alguna vez te pusiste a pensar, pero dentro de 100 años, si el Señor no viene antes, nadie en este planeta Tierra va a recordar ni siquiera que vos exististe. Vos no recordás nadie de hace 100 años, vos no sabés quiénes eran tus tatarabuelos, ¿no? Dentro de 100 años vos no vas a dejar ni rastro en esta tierra. ¿Qué podés conseguir que te dé seguridad? ¿Qué podés sentir que te dé hacer que te dé trascendencia? Toda tu vida es una neblina, es un soplo que desaparece, es una hierba que se quema. Dios, por el otro lado, es el Dios vivo, el Dios viviente, lo dice en el versículo, ¿no? Para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego. Ahora, la hierba y el fuego no se llevan muy bien. Cuando estos hombres dijeron, Dios nos habló y estamos vivos, es como la hierba seca frente al fuego que dice, esto debería haberme consumido. Es que esto es Dios. Dios es un fuego consumidor. Hay varios textos en el Antiguo Testamento que usan esta imagen de Dios como el Dios viviente. Tal vez, tengo varios anotados, podemos citar el de Daniel capítulo 6, donde Nabucodonosor, perdón, no es Nabucodonosor, es el rey Darío. Después que lo tiran a Daniel al foso de los leones, es una historia conocida, Dios lo protege. Y él viene a la mañana siguiente, entra y Daniel, ¿te pudo salvar tu Dios? Y sí, Dios me salvó. Y abren la puerta, los sacan, terminan tirando después a los enemigos, se los comen los leones. Y este rey escribe un edicto para todo el mundo conocido de esa época. Era el rey de todo el mundo. Y el edicto decía esto: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. El hombre es hierba, Dios permanece. ¿Quién puede oponerse a Dios? ¿Quién puede desafiar a Dios? Todos, dice él, deben temblar delante de Dios. Todos deben reconocerle a Él como el único Dios verdadero y someterse a Él. No pueden vivir esta vida ignorando a este Dios, blasfemando contra este Dios, siendo indiferentes a este Dios, viviendo en independencia de este Dios, porque un día vas a estar delante de este Dios. Vas a rendir cuenta por tu vida a este Dios. Y esta gente tiene temor. Y dicen en el versículo 27, acércate tú y oye las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. En la mente de ellos la solución es tener un mediador. Tener a alguien que sea hombre, que no sea este Dios consumidor, para que no nos destruya. Alguien que nos pueda acercar a Dios. Y el que ellos piensan, dicen, es Moisés. Moisés habla con Dios. Entonces, Moisés, vos tenés que ser nuestro mediador. Ahora, esa parte, vamos a verla ahora en un minuto, fue algo bueno. Si vos tenés en tu mente ese pensamiento, es algo bueno. Porque vos no podés acercarte a Dios con tu propia justicia. No podés acercarte a vos en tus propios términos. Necesitas un mediador para que Él te acerque a Dios. Pero, aunque fue bueno lo que ellos propusieron, ahí al final vos notás que todavía hay algo que les falta a lo que ellos dicen, que no entienden todavía. Porque mirá lo que dice el versículo 7 allá.
Vos andá, habla con Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Y nosotros oiremos y haremos. El pueblo dice así, mira, no vamos a ir nosotros delante de Dios, anda vos. Pero si vos vas y vos nos decís todo lo que Dios quiere, vamos a obedecer todo lo que Dios nos dice. Y el problema es este. Ellos vieron la gloria de Dios, pero no entendieron lo pecador que eran. Ellos pensaron que para llegar a Dios, por medio de un mediador, lo que necesitaban es solo alguien que los represente, pero después ellos se iban a esforzar y iban a obedecer todo lo que Dios les diga. ¿Saben que hay mucha gente que piensa así en cuanto a Jesús? Ellos piensan, sí, yo me voy a ir al infierno por mi pecado, yo sé que necesito un Salvador y Cristo murió por mí en la cruz. Le pido a Cristo que me salve de mis pecados. Y ahora voy a obedecer todo lo que Dios me dijo. Y hay un problema con eso, ¿no? Porque no solamente necesitas un mediador, necesitas mucho más que eso. Porque nadie puede cumplir con toda la ley. Nadie puede obedecer a Dios con su propia fuerza. Nadie lo puede hacer en sus propios términos. Y hay muchas iglesias que así lo piensan. ¿Saben que hay gente, tal vez fuiste vos en algún momento, que en las iglesias se lo han dicho tanto y ellos lo piensan así, que está bien recibir a Cristo y pedirle a Él que te salve, pero más te vale obedecer a Cristo, porque si en algún momento vos te apartás del Señor, vos te vas a perder. Entonces Cristo es tu Salvador parcial. Vos sos un co-salvador junto con Cristo, porque vos completás lo que Él empezó. Él empezó a salvarte, vos vas a lograr mantenerte salvo hasta el final por tu esfuerzo. Esta gente está pensando así. Es la tendencia del hombre pensar que puede tejer un hilo suficientemente fuerte como para escalar hasta el cielo sobre ese hilo. Es una locura. Nadie puede cumplir la ley. Entonces ellos todavía no entienden esto, pero entendieron esto. Necesitamos un mediador. Y este es el primer punto. Entonces necesitamos un mediador que nos libre de la muerte segura. El segundo punto dice así: necesitamos un mediador a quien sigamos con un corazón consagrado. Necesitamos un mediador a quien sigamos con un corazón consagrado. En el versículo 28 dice que Dios escuchó mientras ellos hablaban. No le hablaron a Dios, le hablaron a Moisés, pero Dios escuchó. Y Dios afirma y dice: lo que dijeron está bien. Ellos necesitan un mediador. Este es el camino. Moisés, a partir de ahora, vos vas a ser ese mediador. Vos vas a ser el que les va a llevar hacia, le va a traer mi mensaje. Pero de repente, Dios no se puede contener. Y se salen de sus labios los pensamientos que Él tiene en su corazón. Va a ser una exclamación Dios. Después de decirle a Moisés: sí, vos vas a ser el mediador, antes de empezar a explicarle cómo va a ser Él como mediador, Dios va a decir una expresión de deseo. Mira cómo es este deseo. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Esta gente dice: sí, te vamos a obedecer. Vamos a obedecer todo lo que vos nos digas. Y Dios dice: ¿quién diera que tengan un corazón que pueda hacerlo? Dios quiere que ellos lo hagan. Pero evidentemente en este clamor Dios sabe que para poder obedecer hay algo que ellos necesitan. Dios lo que hace es ir al punto importante dentro de todo esto. Es ir al eje que controla la vida de las personas. Lo que controla la vida de una persona es su corazón, dice la Biblia. Ahí en Proverbios 4:23 dice que del corazón mana la vida. Toda la vida de una persona fluye del corazón. Y Dios dice: miren, toda esta ley es lo que deben hacer, pero no se enfoquen en esa ley.
La ley no es el punto es tener un corazón que pueda obedecer esa ley y tener todas las bendiciones de Dios que vienen por medio de la obediencia. Dios va al punto del corazón. Porque para este pueblo, el peligro es que ellos intenten empezar a cumplir la ley y se vuelvan expertos fingidores. Personas que logran que todos vean que cumplen la ley, pero no sea algo real de su corazón. Es solamente algo externo. Ellos están haciendo algo que en su corazón no sienten, no desean, no buscan. Solamente lo hacen porque saben que lo tienen que hacer. Lo hacen porque sienten temor. Pero Dios lo que le está explicando al pueblo de Israel es que la verdadera religión, la verdadera salvación, la verdadera relación con Él, no es la obediencia que está impuesta externamente. No es que yo obedezco por temor, o por una mano rigurosa, o por querer quedar bien, o por una imagen. Eso Dios lo detesta. Lo que verdaderamente en lo que Dios se deleita y lo que Él busca es todo lo opuesto. Es en un corazón que le ama. Y le ama de tal manera que ese corazón mueve a esta persona a la obediencia total. Y por eso le está diciendo que si tuviesen tal corazón. Isaías habló de esto también en Isaías 29:13. Dice así Isaías: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo que parece temor es en realidad solo a lo que ellos aprendieron y hacen, pero no hay nada más. Con su boca, con sus labios, pero su corazón está lejos. ¿Y ustedes piensan que Dios acepta esto? ¿Ustedes piensan que esto justifica a estas personas, que estas personas están cumpliendo con los mandamientos? Pero lo hacen con sus bocas. Pero Dios dice, no es suficiente. Lo que la ley buscaba no era solamente que cumplan normas, sino que era guiarles a un corazón transformado. Ahora, quiero primero mencionar algo en cuanto a esto. La Biblia nos dice que todos nosotros nacemos con un corazón esclavo del pecado. Desde el pecado del primer hombre y la primera mujer, el pecado se pasa a todos los hombres. Y nosotros nacemos pecadores y practicamos el pecado. Ese pecado nos condena y nos lleva a tener que pagar por ese pecado. Pero hay algo peor. De ese pecado no se puede escapar. Porque el pecado es un amo que domina completamente el corazón. Nadie puede hacer nada que agrade a Dios. Y dice que aún nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios. Cualquier obra que nosotros pensáramos que es buena es solamente externa. Porque adentro, cuando Dios mira el corazón, Dios ve que nuestro corazón está lleno de pecado, lleno de malas motivaciones. Tal vez la gente dice qué buen vecino que es, pero eso lo dicen porque no saben lo que hay en tu mente, no conocen tus pensamientos, no conocen tus intenciones. Y aún cosas buenas, muchas veces vos mismo te das cuenta de cuánta motivación mala hay adentro tuyo. El corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y somos esclavos de ese corazón por naturaleza. Así que darnos la ley no nos ayuda en nada, ¿no? Si Dios le dice a Israel, miren, cumplan todos estos mandamientos y van a tener todas las bendiciones. Pero, ¿qué es esto? Es imposible. Dios les está pidiendo algo que ellos no pueden hacer. No pueden cumplir los mandamientos de Dios porque no tienen un corazón capaz de hacerlo. Su corazón es pecador, es esclavo del pecado. Y Dios ahora dice, ¿quién diera que tuviesen ese corazón? Y Dios va a hablar en ese versículo tan cortito
que está en un pasaje del Antiguo Testamento acerca de la transformación del corazón en términos súper claros. Dios va a hablar de lo que Él considera la conversión, yo le puse, que Dios anhela. La conversión que Dios anhela para su pueblo es la que Él va a expresar acá. Tiene estas características que aparecen ahí en tu apunte. En la letra A, la conversión que Dios anhela, en primer lugar, tiene que ver con la transformación del corazón. Ser parte del pueblo de Dios, tener una relación con Dios, está basada en un nuevo corazón que Dios anhela. No solamente en cosas externas. No tiene que ver con venir a la iglesia, no tiene que ver con cumplir ninguna de todas las cosas que hacemos en esta iglesia. No tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con un cambio de corazón. Este cambio de corazón, diferentes pasajes lo han llamado de diferentes formas. En este pasaje dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Un corazón así, un corazón ¿cómo? Un corazón que pueda obedecer. Yo pienso en el Nuevo Testamento y yo comparo esta expresión con lo que Jesús le dijo a Nicodemo ahí en Juan capítulo 3. Cuando le dijo, ¿eres maestro de la ley y no sabes? Jesús le habló del nuevo nacimiento a Nicodemo. Y Jesús le dice, espera Nicodemo, ¿vos leíste la ley? El nuevo nacimiento está ahí en la ley. O sea, sos el maestro de la ley. O sea, la expresión que le da Jesús es como que Nicodemo era la figura más influyente en la enseñanza de Israel. Él es el maestro de Israel. Espera, vos le enseñás la ley y vos no sabés lo que dice la ley. La ley no dice solamente que tenés que obedecer los mandamientos. Nicodemo, ¿nunca leíste Deuteronomio capítulo 5? ¿Nunca viste esa expresión que Dios hizo? Que tuviesen tal corazón. Por lo tanto, Nicodemo, si no naces de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Porque si no tenés ese corazón, no podés obedecer a Dios. Estás perdido. No importa lo que la gente piense de vos. No importa que piensen que sos un buen religioso. Estás perdido, Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas un nuevo corazón. Una transformación total de la vida. Y Nicodemo está confundido. Tal vez se le vino a la mente o no. Pero la pregunta que Nicodemo hizo fue, ¿cómo? ¿Cómo se nace de nuevo? Bueno, esperen un poquito. Antes de responder esa pregunta, vamos a seguir viendo. ¿Cómo es la conversión que Dios espera? Primero, la conversión que Dios espera tiene que ver con un nuevo corazón, la transformación del corazón. Segundo, la conversión que Dios anhela opera bajo el principio del temor reverente a Dios. Opera bajo el principio del temor reverente a Dios. Mira lo que dice el versículo. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Un corazón que me tema. Eso es lo que necesita el hombre. Necesita un corazón que entienda la grandeza de Dios, que vea su pecado y que tenga un deseo de agradar a Dios. Que viva lo que Pablo decía, cada minuto de su vida pensando en cómo agradar al Dios del cielo, al Dios que me salvó, al Dios que me perdonó, cómo serle agradable, ausente o presente, cómo serle agradable a Él. Temor reverente a Dios. Eso es lo que marca la vida de un creyente genuino. Un creyente genuino se ve porque él ha recibido un nuevo corazón y ese nuevo corazón opera bajo este principio. Él tiene temor a Dios. Él no se entrega a la vida de pecado sin pensar que no le importa. Él entiende quién es Dios y él entiende quién es Él y quiere agradar a Dios. Él ama a Dios. Él opera bajo este principio. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen, y en tercer lugar, que guardasen todos los días mis mandamientos? Tercero, tiene como fruto la obediencia. La transformación del corazón tiene como fruto la obediencia. El que tuvo un nuevo corazón, que ahora teme a Dios, lo que hace es guardar los mandamientos de Dios. La obediencia no forzada, voluntaria, deseada, la obediencia que sale del corazón. Pero el verdadero creyente no es una persona que piensa, bueno, si Dios ya me salvó, entonces ya no importa cómo vivo.
Él tiene temor a Dios y eso le lleva a querer entender la verdad de Dios y querer practicarla. Él obedece a Dios y Él la va a guardar. En cuarto lugar, no es parcial ni temporal, sino completa y perpetua. Mira, Dios lo que espera es que tengan tal corazón que tema, guarde todos los días todos mis mandamientos. ¿Viste ese todos ahí? Todo, todo, todo. Dios va a dar, Dios lo que habla es de un corazón que no deje de producir este fruto hasta que llegue el punto donde todos los mandamientos, todos los días, ellos lo puedan vivir. Mira, tener este corazón sería el camino para disfrutar de todas las bendiciones y las promesas que Dios va a hacer. Pero tener este corazón va a hacer algo. Va a condicionar tu vida para que vos abandones todo el pecado y vivas para Dios y vivas para agradarle a Él. Venir a Cristo tiene un precio, ¿no? Es abandonar tu vida de pecado. Es perder todo lo que es contrario a Dios. La pregunta es, ¿eso es lo que vos anhelás? El corazón nuevo anhela eso y un día lo va a tener. ¿Sabés que la esperanza del creyente es que un día va a estar en un lugar donde nunca más va a pecar? Donde nunca más va a romper ninguna ley de Dios. Él va a amar y vivir para Dios y servirle a Él el resto de la existencia. Para siempre, para siempre. Eso es lo que anhelamos. Claro, hay gente que vos le predicás y vos le decís, no sé si alguna vez te pasó, pero le decís, bueno, ¿y te gustaría ir al infierno? Y sí, me voy a ir ahí con el diablo y vamos a estar de fiesta ahí entre todos. ¿Quién quiere ir al cielo? Ir al cielo y estar ahí cantando como los angelitos toda la eternidad, eso es lo último que quiero. Lo que yo quiero es seguir en mi pecado. Y Dios dice, ¿quién diera que ellos tuviesen un corazón que tema y guarde todo para siempre? No hay nada más valioso para un ser humano que llegar a este punto donde Dios sea todo para él, todo su deleite, todo su esperanza, todo su futuro, Dios sea todo para él. Y esto es lo que Dios está hablando acá. Y al final, el último es, esta transformación del corazón tiene como resultado la bendición divina. ¿Y viste cómo termina el versículo? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ahora, ¿podés sentir el corazón de Dios acá? Dios está pensando y dice, ¿cuánto quiero? ¿Cuánto quisiera? ¿Quién diera que ellos tuviesen este corazón? Para que teman, obedezcan siempre y les vaya bien. Esta expresión muestra el deseo sincero de Dios por el bien de la humanidad. Dios no es un Dios opresor, mezquino. Dios es un Dios que lo que más desea es el bien, pero no hay bien fuera de Él. Y por eso buscarle a Él, amarle a Él y obedecerle a Él es el bien del hombre. Y por eso Dios desea esto, un corazón. Bueno, nos quedamos en cómo se obtiene este corazón. Porque le preguntó Nicodemo, ¿cómo? Y esa es la pregunta más importante. Porque sin este corazón, vos vas a seguir un camino de rebeldía a Dios hasta tu destrucción. Pero si Dios te da este corazón, vos vas a tener en tu interior un temor reverente a Dios, un hambre por Él, un deseo por Él, que va a guiar el resto de tu vida en una vida de transformación hasta que Dios te limpie por completo y entres a la gloria eterna y disfrutes de esa gloria por toda la eternidad. ¿Sabes cuál es la diferencia? Si tenés o no ese corazón.
Y vos decís, ¿y cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que esperar, sentarme y decir, Dios, yo quisiera tenerlo, pero no lo puedo tener. Porque yo no puedo crear ese corazón. Dios lo tiene que crear. Y si Dios no lo hace, acá esa expresión que Dios dice, ¿quién diera? Lo que está implicando es, nadie lo puede hacer más que yo. Dios está deseando que suceda algo que solo Él puede hacer. Solo Dios puede dar este nuevo corazón. ¿Y cómo hago para tener ese nuevo corazón? ¿Saben que hay grupos que dicen, mira, no puedes hacer nada? Si no lo tenés, lo siento. Tenés que esperar y ver si Dios te lo quiere dar o no. Pero esto no es verdad. Lo que la Biblia dice, lo que Dios le dijo, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿qué fue? Le dijo así, le dijo, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que dice Jesús es, ¿vos querés ese corazón? Mirá a Cristo. Él murió en esa cruz por vos. Él te puede perdonar, Él te puede limpiar todos tus pecados y darte ese corazón. Si vos te arrepentís de tu pecado, mirás a Cristo como tu Salvador, Él te va a dar salvación. Todo aquel que en Él crea va a tener vida eterna, va a tener el nuevo nacimiento, y ese corazón nuevo le va a guiar hasta que todo se desenvuelva y tenga todas las promesas de Dios. ¿Querés tener ese nuevo corazón? Podés, hoy. Lo que tenés que hacer es arrepentirte de tu pecado, mirar a Cristo y pedirle a Él que te salve con un corazón que cree. Bueno, en tercer lugar, el pueblo va a pedir un mediador primero para que le libre de sus pecados, un mediador a quien puedan seguir, pero no lo van a poder seguir a este mediador. ¿Se acuerdan? El pueblo dijo, sí, te vamos a seguir, pero ¿quién puede seguir todo? No van a poder seguir a este mediador a menos que tengan un corazón nuevo, una motivación interna. Necesitamos un mediador. Bueno, y Cristo es el mediador que puede transformar el corazón. En tercer lugar, necesitamos un mediador que nos guíe a la obediencia perpetua. Necesitamos un mediador que nos guíe a la obediencia perpetua. Lo que necesitamos, dice el pueblo, es que Moisés nos enseñe y nos guíe a poder obedecer a Dios. Es verdad, ellos lo necesitaban, pero había un problema. Moisés no lo podía hacer. Moisés podía darle las palabras de Dios, pero no podía darles el corazón que temiera a Dios, para que obedezcan y reciban todas las bendiciones de Dios. Que nos guíe a la obediencia perpetua, sería el puntito 3. Entonces miren cómo termina ahí en el versículo 30. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas. Entonces acaba de Dios decir, bueno, acepto lo que el pueblo dice. Ahora a través de mediador. Moisés va a ser el mediador. El pueblo vuelve a las tiendas y dice el versículo 31, y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos, estatutos y decretos que les enseñarás. ¿Te acordás lo que pasó ahí en el monte Sinaí? Dios habló desde el monte. Moisés estaba entre el pueblo y Dios. Y hablando entre el pueblo y Dios, ahora Dios le dice a Moisés, mandalos de vuelta a sus tiendas y vos quédate acá conmigo. Y lo que hace Moisés es subir al monte, y por 40 días y 40 noches Moisés estuvo en el monte en la presencia de Dios. Se quedó conmigo, dijo Dios, y yo te voy a dar los estatutos y decretos. Y ahí en el monte Dios le dio el resto. A partir de ahora el pueblo ya no escucha la voz de Dios directamente, la escucha solamente a través de Moisés. Pero no se confundan, no tiene menos autoridad, porque lo que Moisés ahora les dice es lo que Dios le dijo a Moisés. Entonces el pueblo tiene que obedecer todo lo que Moisés dice como que es de Dios. Si desobedecen a Moisés, desobedecen a Dios, porque Él es mediador ahora. Entonces Moisés sube al monte y ahí recibe toda la palabra de Dios. Y Dios le dice que venga para que Él reciba todos los mandamientos, estatutos y decretos, para que después Moisés se los enseñe a fin de que los pongan por obras. Esto es algo interesante también, pensándolo en Moisés como una persona igual que nosotros. Moisés tiene este gran privilegio, él va a estar en el monte,
Él va a recibir todo y él puede recibir todo, pero la tarea que Dios le dio es una tarea imposible. Dios le dijo a Moisés, mira, vos tenés que ir y enseñarle, que la palabra enseñar significa entrenar, que ellos lo aprendan y lo hagan, y después dice, y que lo pongan por obra. Moisés, tu tarea es que ellos obedezcan toda la ley. ¿Cómo va a hacer Moisés esa tarea? El pueblo no puede obedecer la ley, ya lo dijimos, porque no tienen el corazón. Y Moisés no puede hacer que ellos obedezcan la ley, porque él no puede crear ese corazón. Y entonces, ¿qué es esto? Es que Dios está haciendo esto justamente para enseñarle al pueblo esta lección. Enseñarle al pueblo que ellos no pueden obedecer la ley y que Moisés no les puede ayudar a obedecer la ley. Para que ellos no piensen más de Moisés de lo que Moisés es, Dios le da una tarea que Moisés no puede cumplir. No van a poder cumplir el mandamiento. Moisés no puede guiarles. Ese es el propósito de la ley. La ley tenía un propósito para Dios, guiarles a Cristo, el verdadero mediador, el gran mediador, el que sí podía hacer que ellos tengan ese corazón, el que iba a venir un día en el futuro y iba a cumplir toda la ley. Cristo, su Salvador. Moisés era solo una figura y era solo para enseñar que ellos no podían cumplir. La ley estaba para condenarles. La ley estaba para ponerles bajo una maldición. Porque dice en Gálatas capítulo 2, ¿no?, que la ley dice, maldito todo aquel que no permanece en todas estas cosas para obedecerlas. Y el pueblo de Israel estaba bajo esa maldición. No podían obedecer. La ley estaba para que el pueblo se dé cuenta que ellos no son como las demás naciones. Las demás naciones tienen dioses caprichosos, inmorales, que ellos los complacen con cualquier sacrificio que van y le hacen, ¿no?, a este Dios. Pero el Dios de la Biblia no es así. Es un Dios santo. Nadie le puede complacer a ese Dios. Nadie le puede agradar. Dependemos nosotros de que Dios nos quiera salvar. Dependemos nosotros de que Dios nos transforme el corazón. Pero hay una buena noticia. Dios lo quiere hacer. Dios quiere hacer ese milagro del nuevo nacimiento en tu vida, en nuestras vidas. Bueno, muchos de nosotros ya lo hemos experimentado y ya tenemos ese nuevo corazón. Y lo que Dios le da a entender es que el mediador le debe guiar a la obediencia. Y esto es lo que Dios anticipaba ya con el nuevo nacimiento. Que el pueblo suyo le obedezca a Él. Saben que la vida cristiana tiene que ser un reflejo de ese nuevo corazón que tuvimos. El nuevo corazón tiene que guiarnos a la obediencia. Porque tenemos un mediador que no solamente cambió nuestro corazón, sino que nos guía a la obediencia. Cristo, Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que nos enseña. Él es la piedra fundamental de la iglesia. Y los apóstoles nos enseñan de Cristo cómo vivir una vida que honre a Dios. Nosotros tenemos que vivir esa vida de obediencia. Ese es lo que Dios quiso hacer en nosotros. Y por eso el versículo 32, Moisés lo que tenía que hacer era enseñarles que guarden y obedezcan, y mirad la advertencia. Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Le dicen, miren, ustedes tienen que ser el pueblo de la palabra. Ustedes lo que necesitan es regirse por la palabra de Dios y por nada más. Lo que Dios les dijo, eso deben hacer. No deben apartarse ni a izquierda ni a derecha. La palabra de Dios es la que dirige. ¿Qué palabra de Dios tenían? Bueno, lo que Dios les dijo cara a cara en el monte y lo que Moisés les dijo de parte de Dios. Esto es la palabra de Dios. Ellos lo tienen que obedecer. Bueno, la vida del pueblo de Dios hoy tiene que ser la vida que refleje este principio. Nosotros somos el pueblo de la palabra. Nosotros debemos seguir la palabra de Dios. No apartarnos ni a izquierda ni a derecha. Seguirla tal cual Él la dio. El pueblo de Israel iba a romper este principio. Siglos más adelante, cuando Jesús llegó y estuvo acá en la tierra, Él tuvo que confrontar a un grupo llamado los fariseos. Y los fariseos, ellos se querían mostrar justos. Entonces, para poder mostrarse justos, lo que hicieron fue fabricar un montón de mandamientos que no estaban en la ley,
pero que ellos los podrían cumplir y entonces de esa manera ellos mostrarse más justos que todos los demás. Ellos agregaron mandamientos de hombres que no eran de Dios. Esto es un peligro para la iglesia también hoy. La iglesia no puede imponer mandamientos de hombres, porque no podemos apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Nosotros seguimos una sola norma, la Escritura. Lo que no dice la palabra